Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él había revivido. Le dijo: tú y tu familia deben mudarse a otro país, porque el Señor ha decidido que va a haber una hambruna aquí, durará unos 7 años. Así que la mujer hizo lo que el hombre de Dios le había dicho. Se fue a vivir con su familia a la tierra de los filisteos por unos 7 años. Quiero estar junto a ti. ¿Te acuerdas de la mujer tsunamita que te hablé en algunos devocionales anteriores? Esta mujer sigue dando de qué hablar. En Segunda de Reyes capítulo 18 se vuelve a retomar la historia con esta mujer, pero ahora en una prueba de fe totalmente diferente. La vez pasada te comenté que aquella mujer había preparado su casa para que Dios habitara en ella, y colocó una habitación para que el profeta Eliseo pudiera quedarse allí el tiempo que él quisiera, cada vez que pasara y viajara por ese lugar. Luego Dios le da un hijo cuando no podía tener hijos. Y después de tener un hijo y que su hijo es un adolescente, su hijo muere y Dios lo resucita a través del profeta Eliseo. Pero no todo para allí. Siguiendo unos capítulos más adelante, en este libro de Segunda de Reyes, se vuelve a mencionar a esta mujer. Su nombre no se conoce, simplemente la conocen como la tsunamita. Pero si quedó aquí registrado en la historia es porque su vida realmente nos da un ejemplo de lo que es tener fe, obediencia y permanecer firmes. Fe, obediencia y constancia. Hoy quiero hablarte de estas 3 palabritas: fe, obediencia y constancia. Palabras que no están sujetas al mundo y que no están sujetas a la realidad que ven nuestros ojos. El mundo es un engaño. Quizás hoy estés viviendo situaciones difíciles, has recibido noticias difíciles, pero cuando tienes a Dios en tu corazón, entiendes que Dios es todopoderoso y está por encima de la circunstancia que hoy puedas ver. Dios es sobrenatural. Eso significa que Él está por encima de las leyes de la naturaleza. Cuando un médico te dice que estás enfermo, Dios dice en su palabra que Él es nuestro sanador. Cuando la realidad de tus ojos te muestran de que no hay dinero y que no hay nada para resolver tus necesidades, la palabra de Dios que alimenta esa fe te dice que Él es nuestro proveedor. Cuando estamos en momentos de angustia, la Biblia nos enseña que Él es nuestra paz. Separados de Dios nada podemos hacer. Tratamos y buscamos las maneras de solucionar los problemas y de tener paz en el corazón. De una u otra manera, le entregamos nuestro corazón a las personas, tratamos de hacer buenas acciones y todo eso está bien, pero nada de eso va a saciar tu corazón. Solo Dios y nada más que Dios. Aquella mujer entendía lo que es el principio de la obediencia. Hoy te voy a hablar de fe, obediencia y perseverancia. 3 cosas indispensables que necesitas para que venga restitución de parte del Señor. Cuando te hablo de restitución, te hablo de que solamente Dios puede devolver aquellas cosas que en algún tiempo te fueron quitadas. ¿Cuántas cosas has perdido hasta hoy y ya las enterraste? Perdiste la esperanza y has pensado que ya no va a surgir. Quizás una relación, quizás un empleo, quizás una herencia, quizás un hijo, no sé qué habrás enterrado ya, que consideras que eso ya se perdió, pero cuando confías en el Señor, Él es capaz de restaurar todas las cosas y hacer un milagro hoy para que puedas sorprenderte. Así pasó con aquella mujer. Eliseo llega a su casa y le da una noticia no muy buena. Algo que iba a pasar en ese lugar, en Israel, donde en parte del lugar donde ella se encontraba viviendo. Eliseo le dice
Necesitas irte tú con toda tu familia. Llévate lo que puedas, pero vete tú con toda tu familia a otro país, porque este país en el que estás viviendo va a entrar en 7 años de hambre, 7 años de escasez. Ahora imagínate que llegara alguien a tu casa hoy diciéndote: vete para otro país, haz como sea, llévate lo que puedas, pero vete rápido, porque el lugar donde estás va a entrar en escasez durante 7 años. Eso sí, cuando se cumplan los 7 años, regresa otra vez a esta tierra. ¿Qué es lo primero que se te vendría a la cabeza? Quizás la persona está loca. ¿Cómo es posible que yo voy a dejar mi trabajo? Si yo estoy estable, hasta el momento la empresa está trabajando bien, hasta el momento todo está produciendo. ¿Sabías que el número 7 es número de perfección? Número de terminación de procesos. Dios le estaba hablando a aquella mujer a través del Eliseo que iban a haber 7 años de proceso, pero que al 7º año ella iba a volver porque era el tiempo final. Pero para poder entrar en un proceso yo necesito escuchar atentamente. Por eso quiero recordarte que cuando te comenzaba a hablar de esta mujer, lo primero que te decía era: ella hizo un altar en su casa para que Dios estuviese. Haz de tu casa un lugar donde Dios quiera habitar. Haz de tu corazón un lugar donde Dios quiera habitar. Y luego escucha atentamente lo que Dios tiene para decirte. Cuando confías, no cuestionas. Cuando confías, no pides señales. Cuando confías, simplemente escuchas y obedeces. La fe, la obediencia y la constancia te harán estar firmes para que cuando termine el proceso, cuando llegue ese 7º año, y espero que me entiendas, y termines el proceso, puedas ser restituido, fortalecido y puedas seguir siendo bendecido mucho más por el Señor. Siempre hay una recompensa pendiente. Para los que esperan en el Señor, sus fuerzas son renovadas, oraciones son contestadas, y lo que antes no podías ver, comienzas a verlo. ¿Qué harías tú en el caso de esta mujer? ¿Te quedarías, creerías y te irías? ¿O simplemente pondrías en duda y pedirías señales y te quedarías? Bien, si esta mujer se hubiese quedado, quizás su historia hubiese sido diferente y no tan buena. ¿Sabes qué hizo ella? Ella obedeció. A veces parece que se nos olvidara lo que Dios hizo ayer, y como estamos en el problema de hoy, nos cuesta creer. Pero yo vengo a recordarte que si Dios hizo milagros en tu ayer, Él lo seguirá haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. El Señor no cambia. Los cielos pasan, la tierra es cambiante, el hombre es cambiante, pero Dios, cuando da una promesa, Él permanece fiel. Fidelidad es una palabra tan maravillosa. Te habla de un Padre, de un Dios que no cambia y que todo el tiempo está allí contigo. Por eso esta mujer fue obediente, se acordó de lo que Dios había hecho con su hijo, lo había resucitado. Después de no poder tener hijos, tuvo uno. Después de haber muerto, Dios se lo devolvió. Y ahora venía otro reto: soltar su comodidad. Quizás muchas veces Dios te va a incomodar y te va a tocar soltar en lo que te sientes cómodo. Pero nunca podrás ver lo que Dios tiene más adelante si no das el primer paso. Siempre me gusta decir esto. Siempre me gusta ver cómo Pedro se bajó de la barca y caminó sobre las aguas, pero si él no lo hubiese hecho, quizás nunca hubiese hablado de algo tan prodigioso como es caminar sobre las aguas. Ahora me puedes entender. Aquella mujer confió y fue obediente. Se fue para la tierra de los filisteos, una tierra que no era su tierra. Y yo sé que muchos en estos momentos que me están escuchando te vas a sentir identificado con esta palabra. Te ha tocado dejar tu tierra, te ha tocado dejar todo, pero has sido obediente.
Y quizás como esta mujer, no llevaste nada, solo un pequeño bolso, buscando un lugar, una pensión, un cuarto muy pequeño en el que pudiera estar con su hijo y con su esposo. En un abrir y cerrar de ojos, por una decisión, por la fe. Escucha bien, no fue por algo que le pasó, fue por creer a Dios. Al tomar esta decisión, porque cuando ella recibe la noticia, está bien. Ella era una mujer pudiente, tenía buenas condiciones, tenía sus tierras. Era una mujer que vivía en una buena posición económica. Pero por la fe tomó la decisión de dejarlo todo. Y se fue con su esposo y con su hijo. Al pasar de vivir en una mansión a vivir en un cuarto 3x3. Quizás a pasar algo de necesidad después de comer abundantes banquetes en su casa. Restringirse en los alimentos ahora en la tierra de los filisteos. Después de gozar de una buena posición, llegar a un lugar donde nadie la conoce. Muchas cosas cambiaron en su vida. Fueron 7 años donde muchas cosas cambiaron en su vida. Algunos dirán, pero si ella se hubiese quedado, otro hubiese sido tu historia. Sí, quizás se hubiese quedado sin nada. Aunque ella pensaba que lo había dejado todo, aunque ella pensaba que había quedado sin nada, ella confiaba en su Dios, en su Padre, en su Rey. Eso fue como cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a Isaac. Cuando él iba a subir a la montaña para sacrificarlo, sus siervos le preguntaron, y él le dijo a sus siervos, quédense aquí, porque mi hijo y yo iremos y volveremos. Abraham sabía, tenía que sacrificar a su hijo, pero él tenía fe de que él no iba a volver solo. Cuando tienes fe, confías, le crees a Dios, obedeces su palabra sin cuestionar y permaneces. Aunque pasan los días, yo me imagino a esta mujer pasando los días y no ver nada. Todos los días quizás marcaba el calendario esperando a que los 7 años se fueran rápido, y no hay nada más que esperar algo y te das cuenta que más se demora. Cuando más estás esperando algo, más se demora, ¿no es cierto? Tener que empezar de nuevo, entre comillas, en una tierra desconocida. Quizás muchas veces su hijo le preguntaba a mami por qué tuvimos que dejar la casa. Quizás su esposo en algún momento cuestionaba, pero esta mujer tenía fe, fue obediente. Y no dio una obediencia a medias, porque quizás a los 3 años y medio, al ver la situación difícil, hubiese dejado el proceso tirado y se hubiese devuelto. Pero ella dijo, Dios me dijo 7 años. Este hombre de Dios me dijo 7 años y vamos a ser obedientes. No va a ser fácil. Vamos a pasar por procesos complicados. Van a haber momentos en que vamos a querer tirar la toalla. Van a haber momentos en que vamos a querer dejar el proceso a medias. Pero lo vamos a hacer constante, lo vamos a finalizar. Porque a los 7 años, no sé qué nos va a esperar cuando regresemos. Pero lo único que sé es que al ser obedientes, el Señor va a recompensar. Yo no sé si recibes esta palabra en esta mañana, en esta madrugada. Pero si crees, si obedeces, si permaneces, si eres constante, si confías, Dios te va a sorprender. Y cuando termina el proceso, a los 7 años esta mujer volvió. ¿Y sabes qué pasó? Yo creo que la suerte no existe. Existen personas que están en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto. Existe un movimiento de parte de Dios en el que te impulsa a que des de repente, a que camines, a que des el primer paso, aún sin ver nada, y que se de repente ocurra, y cómo Dios te sorprende de una manera maravillosa. A los 7 años esta mujer se despidió de aquella tierra extranjera y se fue para su casa. Cuando llegó no encontró lo mejor, encontró tierras habitadas, encontró que en su casa ya vivían otras personas y que había gente que se había quedado en sus terrenos. Entonces no se puso a discutir con ellos, no perdió el tiempo, se fue directo al rey. Y cuando llegó donde el rey, había alguien que estaba hablando de ella. Yo quiero creer esta palabra y declararla sobre ti en estos momentos.
que ya llega tu momento, que ya llega el proceso en que está terminando y que Dios va a hablar de ti a muchas personas. Y así como esta mujer se presentó delante del rey, preséntate delante de Dios, que es el que tiene el poder en el cielo y en la tierra para restaurar, para restituir y para devolver todas las cosas. Dios es el único que tiene el poder para devolver todo. Y el Señor va a hacer que tu nombre sea escuchado, que esa empresa sea escuchada. Dios va a poner tu nombre en el corazón de muchas personas. Y el Señor te va a sorprender. Yo lo creo y espero que tú lo recibas y lo creas también. En el nombre de Cristo Jesús. Y esta mujer cuando entró, el rey le preguntó que si era ella. Y ese era su hijo, el que Dios había resucitado a través de Eliseo. Ella se lo contó todo. ¿Y sabes qué dijo el rey? Mandó uno de sus siervos y dijo, vayan a la casa de esta mujer, saquen a la gente que está ahí viviendo y devuélvanle todo. Y aún lo que ella no trabajó durante estos 7 años, devuélvanselo completo. Cada cosecha, cada cosa que ella no hizo, devuélvanselo. Lo que otro trabajó, lo trabajó pero no era de ellos, le pertenece a la tsunamita. Devuélvanselo todo. Y de esa misma manera Dios te va a sorprender. Dios va a hacer que te sea devuelto todo. Si lo crees, agárrate esta palabra en el nombre de Jesús. Aún lo que no trabajaste, aún lo que no hiciste durante ese tiempo de tu proceso, que otros hicieron con lo que era tuyo, te será devuelto. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por lo que nos enseñas hoy. En ti hay vida y en ti hay justicia, Señor. Tú eres justo. Y tu justicia se deja ver en tu gran amor, Señor, y en tu fidelidad sobre tus hijos. Gracias porque nos hablas de fe, obediencia y perseverancia. Que estas 3 cosas se cumplan en nosotros, Señor, como aquella mujer. Y que luego, Señor, podamos aprender a deleitarnos en ti en todo tiempo. Y luego, Señor, disfrutar de esa recompensa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Allá hay muchos recursos devocionales para que puedas escuchar. Y recuerda que cuando te suscribas, presiona también la campanita para que cada vez que hayan recursos nuevos, te llegue la notificación a tu celular. Dios te guarde, Dios te bendiga.